Bueno, Brian, bienvenido. Entremos en los detalles. Yo hablaba un poco, entremezclaba cosas, necesidad de manejar los recursos con claridad, limitaciones en los recursos porque hay una caída en los precios del petróleo, cómo distribuir mejor los recursos para darle aliento y estímulo al deporte, cómo hacerlo también a través o por medio de las municipalidades, en fin. Hay un fondo, ¿no?, que maneja el Instituto Nacional de Deporte. Ustedes llevaron un planteamiento ayer a la Asamblea Nacional. Sí, así es. Bueno, primero que todo, muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Mira, Carlos, nosotros cuando de repente muchos se preguntarán cómo en este momento, cuando la prioridad es comprar la comida, la violencia que vive en nuestro país, los altos costos, bueno, la crisis en general, cómo entonces uno habla de deporte. Pero en este momento en Venezuela, cada 20 minutos, a manos de la violencia, en manos de los homicidios, muere un venezolano. En los últimos años han muerto más de 150.000 venezolanos en manos de los homicidios, de los cuales 80% de las víctimas y victimarios, es decir, son jóvenes entre 15 y 25 años. Entonces tiene que llamarnos a la reflexión esos chamos que hoy tienen una pistola en la cintura. Bueno, ¿qué hubiese pasado si ese chamo que hoy tiene 17 años y tiene una pistola en la cintura hubiese tenido una buena educación, hubiese tenido una buena cancha deportiva, hubiese tenido un buen entrenador? Yo te aseguro que ese chamo que hoy tiene una pistola hubiese probablemente tenido un balón, estuviese en la universidad o, bueno, de repente unos guantes de boxeo. Nosotros en el municipio Sucre, a través de una gestión que cree y que apoya en el deporte, como lo ha hecho Carlos Ocariz, hemos logrado en el barrio más grande de Latinoamérica bajar los homicidios en casi 45%, mientras en el resto del país suben en 20%. Esto ha sido... ¿Cómo hicieron? Es interesante. Eso me lo mencionaba la semana pasada Carlos Ocariz, que estuvo acá en el programa, por cierto. Así es. Bueno, mira, esto ha sido gracias a una política preventiva que se ha implementado en el municipio, por supuesto, de más seguridad policial, pero ¿cuántas veces no escuchamos aquí miles de proyectos de cuántos policías vamos a tener o cuántas cárceles vamos a construir o qué vamos a hacer? Pero pocas veces hablamos de cuántas escuelas vamos a construir, pocas veces hablamos de cuántas canchas vamos a construir. Y en el municipio Sucre ya hemos recuperado más de 300 canchas deportivas, tenemos torneos nocturnos en aquellas zonas más violentas, igual que los fines de semana deportivos. Tenemos el gimnasio vertical más grande del país que tiene 10.000 usuarios, el polideportivo de Mezuca que tiene unas piscinas en pleno corazón de Petare. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que nosotros hemos demostrado que eso que se dice, que el deporte es la mejor arma para combatir a la violencia, no es un mito, no es una teoría, es una realidad. O sea que para la reducción de esos homicidios el deporte ha sido un factor fundamental. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque saca a los chamos del tiempo de ocio, porque además pone a soñar a los chamos. Y no solamente el deporte como elemento recreacional, sino que muchos chamos que tienen el talento y tienen las posibilidades de ser, bueno, profesionales del deporte, muchas veces no lo logran o se ven obligados a parar de soñar por falta de apoyo. Nosotros ayer, no detrás de una oficina, sino una propuesta que hemos trabajado durante los últimos 3 años, después de que una sola vez el exministro del Deporte, Antonio Potro Álvarez, nos invitó a una reunión a todos los presidentes de institutos del país. Nosotros ahí llevamos una propuesta en su momento, que era para descentralizar el Fondo Nacional del Deporte. Rápidamente, para los que no saben, el Fondo Nacional del Deporte es un fondo al cual todas las empresas del país pagan el 1% de sus ingresos al año. Nadie conoce ese fondo. Nadie sabe dónde está la plata de ese fondo. Yo iba a preguntarte, ¿ustedes no tienen conocimiento de cómo se maneja el dinero que va a ese fondo? No, no lo sabemos. Ni dónde se invierte, ni nada. Lo único que sabemos es la vallita esa que está en la famosa, en el estadio de los Tigres de Aragua, y sabemos que el palco donde se siente el gobernador de Aragua también se remodeló con la plata del fondo. Eso es lo que conocemos del fondo. Pero no conocemos el fondo, por ejemplo, el municipio Sucre, uno de los municipios más grandes del país, el barrio más grande de América Latina, con tantos problemas. Ahí hemos introducido más de 200 proyectos y no hemos recibido ni una pelotica de goma, al igual que las mayorías de las alcaldías del país. Es por eso que nosotros ayer, ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Miguel Pizarro, llevamos una reforma para, bueno, específicamente 3 artículos de la ley, que son el 68, el 69 y el 70, bueno, modificarlos y lograr que 50% de los recursos de ese fondo del deporte vayan directamente a las comunidades. ¿Cómo directamente a las comunidades? Bueno, que en vez de una comunidad, para hablar claro, en Santa Elena de Guairén,
que quiere unas pelotas de béisbol, tenga que venir hasta el Ministerio del Deporte en Caracas a hacer un proyecto, esperar que eso pase por un comité de proyectos que nunca se reúne. Y si tiene suerte que es aprobado, bueno, eso puede durar casi un año. Lo lógico es que esa comunidad en Santa Elena de Guairén pueda ir a su alcaldía o su gobernación, que es lo que nosotros estamos proponiendo, pues. y con una carta aval de su alcaldía o gobernación puede ir directamente a cualquiera de las empresas privadas y que esa empresa privada pueda darle hasta el 50% de lo que tienen que pagar al fondo directamente a las comunidades. Eso es creer en el poder popular con hechos y no con palabras. Ahora, el gobierno siempre ha dicho que ha hecho una cuantiosa y significativa inversión en los deportes y que se ha visto en la participación de Venezuela en Juegos Olímpicos, en otras instancias internacionales deportivas en este caso. ¿Es así? ¿Ustedes tienen una idea de cuánto se ha invertido en deportes? Bueno, esto va mucho más allá, pues se invirtió mucho dinero en patrocinar a un corredor en Fórmula 1, a Maldonado, y eso costó mucha plata, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Es así, mira, sin duda el deporte, y ojalá por eso esto no tenga tinte político y se apruebe como fue ayer en la comisión por unanimidad. Cuando nosotros vemos un venezolano triunfar en el exterior o nuestra Vinotinto gana, bueno, yo creo que no hay venezolano que no se sienta orgulloso. El deporte nos une, eso es innegable. Ahora, lo que sí está mal y lo que nosotros sí criticamos con propiedad es que mientras hay canchas en el país que no tienen mallas, que no tienen pelotas, que no tienen, bueno, arquerías, chamos que no tienen zapatos, que muchas veces es lo único que necesitan para jugar, a un piloto de Fórmula 1, como lo es concretamente el caso de Pastor Maldonado, se le hayan dado 200 millones de dólares. Lo que no es posible es que mientras la mayoría de las alcaldías y gobernaciones... ¿Qué significó eso, 200 millones de dólares? Y la mayoría, ¿cuál es el beneficio que le trajo al país? Bueno, eso tendría que decirnos el gobierno, pero lo que no tiene sentido es que cada choque de ese señor al Estado venezolano le haya costado 9 millones de dólares. Porque con esos 200 millones de dólares, Carlos, nosotros hubiésemos podido construir 100 gimnasios verticales, como los que tiene Petare, que atienden a 10.000 usuarios. Estamos hablando de beneficiar directamente a 1 millón de venezolanos. De manera tal que nosotros ponemos esta propuesta al país, vamos a estar trabajando intensamente para que sea aprobada en los próximos días. Sabemos que contamos además con el apoyo de todos los diputados. Y la idea es esto, la idea es que en 5 años podamos estar aquí sentados, no hablando de cómo los homicidios año tras año han subido. El año pasado hubo 27.000 muertes violentas, sino que en 5 años podamos estar hablando cómo ayudamos a que ese chamo que hoy tiene 12 años y quiere ser futbolista, a que ese chamo que hoy tiene 13 años y quiere ser beisbolista, a que esos chamos que tienen tanto talento en todas partes de nuestro país, en 5 años puedan poner el nombre de nuestra Venezuela en alto y no hayan dicho que, bueno, que se tuvieron que perder por mal camino. Ahora, ¿cómo destapar finalmente, Brian, esa caja negra de cómo se manejan los dineros para el deporte? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional tiene una gran labor con esto, una labor titánica con esto. Nosotros vamos a seguir trabajando para que ese dinero, en vez de llegar a una caja negra, llegue directamente a las comunidades y para que las miles de lágrimas que derraman hoy madres venezolanas que han perdido a sus hijos se conviertan en lágrimas de orgullo, en lágrimas de esperanza, en lágrimas de felicidad de ver a su muchacho triunfar. Si nosotros descentralizamos el aporte y las empresas privadas pueden dar directamente a las comunidades, al poder popular, ese 50%, nosotros vamos a lograr que se puedan construir miles de canchas, vamos a poder lograr que se puedan salvar miles de vidas y vamos a poder lograr romper con la burocracia que tanto daño le hace a este país. Bien, muchas gracias, Brian. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Estos temas son bien interesantes, ¿no? Y forman parte del contexto que vivimos en Venezuela. Amigos, hacemos una pausa, ¿no? Al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.